Isabela nunca imaginó que heredar unas tierras remotas cambiaría su vida para siempre. Pero cuando descubre un secreto oculto sobre la muerte de su padre y se enfrenta a Sebastián, un hombre que la desprecia con furia, todo lo que creía conocer se desmorona. Lo que empieza como odio pronto se convierte en una pasión incontrolable. Pero alguien en las sombras no permitirá que ella descubra la verdad. ¿Podrá Isabela escapar del peligro y aceptar el amor que jamás imaginó? Quédate hasta el final para descubrirlo. Si te gustan las historias intensas de romance y misterio, suscríbete ahora. Es lo que nos motiva a seguir trayendo más contenido para ti. El viento de la sierra soplaba con una ferocidad implacable, sacudiendo los árboles como si la propia montaña protestara por la llegada de Isabela. Desde la ventana del lujoso coche que la transportaba, la joven observaba con desdén el paisaje árido, tan distinto de la opulencia urbana a la que estaba acostumbrada. Su vestido de diseñador y su bolso de cuero caro parecían desentonar en aquel entorno salvaje. La noticia de la muerte de su padre aún pesaba sobre ella, pero más que el dolor, lo que sentía era una mezcla de irritación y sorpresa. No entendía por qué había decidido dejarle esas tierras perdidas en medio de la nada. ¿Qué esperaba que hiciera con ellas?, se preguntó con fastidio. La idea de quedarse en aquel pueblo ni siquiera cruzaba por su mente. Resolvería los trámites y volvería a su vida en la ciudad cuanto antes. El coche se detuvo frente a la vieja casona que, según los documentos, ahora le pertenecía. Era una construcción rústica, de madera y piedra, con un techo de tejas gastadas por el tiempo. A pesar de su apariencia descuidada, aún conservaba cierto aire imponente, como si el orgullo de su padre se aferrara a las paredes. Un hombre alto y robusto esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y una expresión de abierto desagrado: Sebastián. Lo reconoció por la descripción del abogado, el capataz, el encargado de administrar las tierras de su padre. Desde el primer momento, la miró con recelo, como si ella representara todo lo que odiaba en la vida. Y quizás lo hacía. «Así que usted es la heredera», dijo él, sin molestarse en ocultar su desprecio. «No parece hecha para este lugar». Isabela alzó una ceja con arrogancia. Estaba acostumbrada a la hostilidad de la gente que la envidiaba, pero Sebastián no parecía envidioso. Su mirada era diferente, llena de rencor genuino, como si ella hubiera cometido un crimen imperdonable solo con existir. «No se preocupe. No pienso quedarme más de lo necesario», respondió con frialdad, ajustándose las gafas de sol. «Solo vengo a vender estas tierras y marcharme». El rostro de Sebastián se endureció aún más. «¿Venderlas?», repitió, su voz vibrando con rabia contenida. Su padre jamás habría permitido que eso pasara. Estas tierras han estado en su familia por generaciones. No se pueden vender como si fueran un par de zapatos de lujo. Isabela sintió un leve escalofrío al notar la intensidad de su mirada. Había esperado resistencia, pero no una reacción tan feroz. Isabela sintió un leve escalofrío al notar la intensidad de su mirada. Había esperado resistencia, pero no una reacción tan feroz. «Mi padre está muerto. Ahora son mías y haré lo que me plazca con ellas», declaró desafiándolo. Sebastián apretó los puños y avanzó un paso hacia ella, obligándola a levantar la barbilla con orgullo. Estaba acostumbrada a hombres que la admiraban, que se derretían ante su belleza y su fortuna. Sebastián, en cambio, parecía querer destruirla con la mirada. «No voy a dejar que lo haga», afirmó con voz grave. «Puede que ahora esas tierras estén a su nombre, pero usted no entiende nada de lo que significan. No tiene idea de lo que su padre sacrificó por este lugar, y yo haré lo que sea necesario para protegerlas». El desafío quedó flotando entre ellos, una batalla silenciosa que ninguno estaba dispuesto a perder. Isabela sintió un extraño cosquilleo en la piel, una mezcla de rabia y algo más, algo que no quería admitir, pero no importaba. Sebastián era solo un obstáculo en su camino, y ella estaba acostumbrada a derribar obstáculos.
Pronto descubriría que este sería el más difícil de todos. Las noches en la sierra eran diferentes a cualquier cosa que Isabela hubiera experimentado antes. El aire tenía un peso distinto, como si la tierra misma respirara con un ritmo pausado y eterno. Desde la ventana de la habitación que le habían preparado en la casona, observaba la extensión de los campos iluminados por la luna, tratando de encontrar sentido en todo aquello. ¿Qué vio mi padre en este lugar para aferrarse tanto a él? No había lujos, ni fiestas, ni la efervescencia de la ciudad. Solo silencio y soledad. Se apartó de la ventana con un suspiro y se dejó caer en la vieja cama de madera. El colchón era duro y el cuarto tenía un olor a tierra y madera envejecida. Definitivamente, este no es mi mundo. Cerró los ojos, pero el sueño se le escapaba. Las palabras de Sebastián resonaban en su cabeza: no voy a dejar que lo haga. Había hablado con una convicción que la inquietaba. ¿Quién se creía que era para decirle qué podía o no hacer con lo que era suyo? A la mañana siguiente, su determinación se reforzó. Bajó con paso firme a la cocina, donde encontró a Sebastián conversando con algunos de los trabajadores. Al verla, se hizo un silencio incómodo. Todos la observaron con cautela, esperando su siguiente movimiento. «Necesito los documentos de la propiedad», anunció sin rodeos. «Quiero hablar con mi abogado y empezar los trámites de venta». Sebastián cruzó los brazos y la miró con esa mezcla de desprecio y desafío que parecía reservada solo para ella. «No los tengo», respondió sin inmutarse. «¿Cómo que no los tiene?», preguntó ella, perdiendo la paciencia. Su padre no era un hombre que confiara en papeles. Todo lo importante lo guardaba en su despacho, bajo llave, explicó Sebastián con una calma irritante. «Si quiere esos documentos tendrá que encontrarlos usted misma». Isabela apretó los labios. Odiaba la idea de revolver entre las cosas de su padre, pero si ese era el único camino, no tenía opción. Se dirigió a la oficina, un cuarto oscuro y polvoriento con estanterías llenas de libros y cajas de documentos apiladas, sin orden aparente. La madera del escritorio estaba desgastada por los años, y sobre él había una fotografía enmarcada. Su padre, mucho más joven, junto a un hombre que no reconoció. El sentimiento de extrañeza la invadió. ¿Quién era él? Nunca antes lo había visto en los álbumes familiares. ¿Un amigo? ¿Un socio? Mientras revisaba los cajones, su frustración crecía. Todo parecía estar enredado en una maraña de cuentas, recibos viejos y papeles sin importancia. Finalmente, su mano tropezó con una carpeta más gruesa. Tiró de ella y se sorprendió al ver su nombre escrito en la portada. Cuando la abrió, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eran cartas. Cartas que su padre nunca le había enviado. Las manos le temblaban mientras las desplegaba y comenzaba a leer. Su padre hablaba de cosas que nunca le había dicho, de preocupaciones, de una vida que ella nunca había conocido. Y entonces, en la última carta, una frase se le clavó como un puñal en el pecho. «Si algo me pasa, no confíes en nadie, especialmente en Sebastián». La respiración de Isabela se agitó. La sangre rugió en sus oídos. Cerró la carpeta con brusquedad, como si pudiera encerrar el impacto de esas palabras dentro de ella. Miró alrededor, como si de pronto la oficina se hubiera vuelto un lugar peligroso. ¿Qué había querido decir su padre con eso? ¿Qué relación tenía Sebastián con su muerte? El sonido de pasos en el pasillo la hizo reaccionar. Guardó rápidamente la carpeta entre sus ropas y se giró justo cuando Sebastián apareció en la puerta, observándola con esos ojos oscuros que parecían capaces de leer sus pensamientos. «¿Encontró lo que buscaba?», preguntó con voz grave. Isabela lo miró fijamente, sintiendo que, por primera vez, estaba viendo a Sebastián bajo una nueva luz. «Todavía no», mintió con una sonrisa tensa. «Pero lo haré». Y en ese momento, supo que no se iría de la sierra tan rápido como había planeado. Había un misterio por resolver, y Sebastián estaba en el centro de él. El amanecer en la sierra
trajo consigo un aire de incertidumbre. Isabela despertó con el peso de las palabras de su padre aún frescas en su mente. No confíes en nadie, especialmente en Sebastián. La frase era una advertencia clara, pero ¿por qué? Sebastián la despreciaba, sí, pero hasta ese momento ella había asumido que era solo por el hecho de que ella representaba todo lo que él odiaba: la riqueza, la frivolidad, la vida en la ciudad. Sin embargo, si su padre lo había mencionado en una carta con ese tono de gravedad, significaba que había algo más, algo que no estaba viendo. Después de asegurarse de que la carpeta seguía oculta entre sus pertenencias, Isabela bajó las escaleras con el semblante sereno, lista para afrontar otro día de enfrentamientos con Sebastián. Al llegar al comedor, lo encontró de espaldas, preparando café, como si todo estuviera en calma. Pero para ella, nada estaba en calma. «Tienes razón, Sebastián», dijo ella con un tono calculado. «Mi padre apreciaba estas tierras y la gente que trabajaba en ellas. Quizás venderlas no sea la mejor opción». Sebastián se giró lentamente, sorprendido por su repentina declaración. La miró con suspicacia, como si tratara de descifrar sus verdaderas intenciones. «¿Y qué la hizo cambiar de opinión?», preguntó con cautela. Isabela sonrió, fingiendo despreocupación. «Simplemente he decidido que antes de tomar una decisión, quiero conocer mejor el lugar, entender lo que mi padre vio aquí». La mirada de Sebastián se endureció. «¿No será que encontró algo en su despacho?», inquirió con una voz baja, pero llena de significado. Isabela sintió un escalofrío, pero mantuvo su expresión serena. «¿Por qué lo preguntas?». Sebastián no respondió de inmediato. En cambio, se acercó a ella con un aire amenazante, pero su tono fue controlado. «Porque su padre tenía secretos, señorita Isabela. Secretos que podrían cambiar la forma en que usted ve todo esto». La joven tragó saliva, sintiendo que estaba al borde de algo peligroso, algo que podría desenterrar verdades que jamás imaginó. Y en su interior, supo que no podría detenerse hasta descubrirlo todo. El sol ardía sobre la sierra cuando Isabela decidió recorrer las tierras que su padre le había dejado. A pesar de su disgusto inicial, una extraña curiosidad comenzaba a crecer en su interior. Quería entender lo que significaban estas tierras, pero más que eso, quería respuestas sobre las palabras de su padre. Sebastián la observaba con los brazos cruzados, mientras ella intentaba montar un caballo bajo la mirada divertida de algunos trabajadores. Isabela resopló con fastidio. «No necesitas quedarte ahí parado disfrutando de mi torpeza», espetó, tratando de subir a la silla sin éxito. «Lo haré cuando deje de ser tan torpe», respondió Sebastián con una sonrisa sarcástica. «La ciudad la ha convertido en una inútil para el campo». «Tal vez», admitió Isabela, fulminándolo con la mirada. «Pero eso no significa que no pueda aprender». Con esfuerzo, logró montarse, y Sebastián la guió hasta los linderos de la hacienda. Mientras cabalgaban, ella notó que los trabajadores lo respetaban, que lo consideraban el verdadero líder de esas tierras. Eso solo alimentó su sospecha. «Tú eras más que el capataz de mi padre, ¿verdad?», preguntó de pronto. Sebastián la miró de reojo antes de responder. «Él confiaba en mí. Me enseñó a cuidar estas tierras como si fueran mías». «¿Y por qué mencionó en una carta que no confiara en ti?», preguntó ella con frialdad, sin rodeos. Sebastián tiró bruscamente de las riendas de su caballo y la miró fijamente. «¿Qué dijo exactamente?». Isabela dudó por un instante. El brillo peligroso en sus ojos le advirtió que estaba tocando un tema delicado. «Que no confiara en nadie, especialmente en ti». Por un momento, el rostro de Sebastián se endureció, pero luego sonrió, aunque no de una forma amable. «Entonces está claro que no sabía en quién confiar al final». Su respuesta la inquietó. ¿Sebastián estaba implicado en la muerte de su padre? ¿O sabía algo que ella ignoraba?
Las piezas del misterio apenas comenzaban a revelarse. La noche cayó sobre la hacienda y con ella, una tormenta se desató en el cielo. Isabela se refugió en la casona, leyendo nuevamente las cartas de su padre. Había algo en sus palabras, una sensación de urgencia, de miedo. No era solo una advertencia, sino un intento de protegerla de algo, o de alguien. Los golpes en la puerta la hicieron dar un respingo. Al abrir se encontró con Sebastián, empapado por la lluvia, con una expresión sombría. «Tenemos que hablar», dijo, entrando sin esperar invitación. «¿Sobre qué?», preguntó ella cruzando los brazos. Sebastián vaciló por un momento, como si estuviera debatiéndose entre decirle la verdad o seguir guardando su secreto. «Su padre no murió de causas naturales», dijo finalmente. El mundo de Isabela se tambaleó. «¿Cómo? Hubo algo sospechoso en su muerte, pero no pude probarlo. Y si él escribió que no confiara en mí, es porque alguien lo manipuló para creerlo». Isabela sintió un nudo en la garganta. Todo era más grande de lo que imaginaba. ¿Quién lo haría? Sebastián la miró fijamente. Alguien que no quiere que descubra la verdad. Y en ese momento, Isabela entendió que había entrado en un juego peligroso. El hallazgo de Isabela no tardó en atraer atención no deseada. Una mañana, cuando se disponía a salir, encontró la puerta principal bloqueada con una cadena oxidada. «Esto no estaba así anoche», murmuró, tratando de liberarla. Sebastián llegó en ese momento y frunció el ceño al ver la cadena. «Esto es una advertencia», dijo en voz baja. «Alguien no quiere que siga investigando». Isabela sintió un escalofrío. «Entonces voy por el camino correcto». Pero la verdadera sorpresa llegó esa misma noche. Cuando revisaba los documentos de su padre, encontró un testamento más reciente del que conocía. En él, su padre no solo le dejaba las tierras, sino que también mencionaba un informe que podría cambiarlo todo. La cuestión era, ¿dónde estaba ese informe? Isabela y Sebastián comenzaron a trabajar juntos, a pesar de la desconfianza mutua. La atracción entre ellos se volvía cada vez más palpable, aunque ambos lo negaran. Pero justo cuando parecían acercarse a la verdad, un incendio estalló en el granero principal. Isabela corrió fuera viendo las llamas devorar la estructura. «¡Sebastián!», gritó buscándolo entre el humo. De repente, alguien la sujetó del brazo y la arrastró lejos. «¡Usted no debería estar aquí!», gritó un trabajador llevándola a un lugar seguro. Sebastián apareció poco después, cubierto de hollín, con una expresión de ira pura. «Esto no fue un accidente». Isabela asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Quieren que me vaya. Y no lo vamos a permitir», dijo él, su mirada firme en la de ella. Algo en su tono hizo que Isabela sintiera que, por primera vez, no estaba sola en esto. Las tensiones entre Isabela y Sebastián alcanzaron su punto máximo. Él estaba determinado a proteger la hacienda. Ella estaba decidida a descubrir la verdad. Pero todo cambió cuando encontraron el informe escondido en una vieja caja fuerte. Las pruebas eran claras. Alguien había estado manipulando las cuentas de la hacienda y su padre lo descubrió. Antes de que pudiera actuar, lo asesinaron. La pregunta era, ¿quién estaba detrás de todo? La respuesta llegó con un disparo en la noche. Isabela cayó al suelo, aturdida por el estruendo del disparo. Sebastián la cubrió de inmediato, sacando su arma. «¡Quédate aquí!», ordenó, saliendo a la oscuridad. Las sombras se movieron entre los árboles, y entonces Isabela vio el rostro de su enemiga. Mariana, la mujer que había sido amante de su padre. La misma que había intentado seducir a Sebastián. «¿Tú?», murmuró Isabela incrédula. Mariana sonrió con frialdad. «No permitiré que te quedes con lo que siempre debió ser mío». Y entonces sacó un cuchillo. El enfrentamiento fue rápido y brutal. Mariana atacó, pero Sebastián llegó a tiempo para detenerla.
Hubo un forcejeo, un grito, y luego la mujer cayó al suelo, derrotada. Isabela se quedó temblando, viendo cómo su enemiga era esposada por la policía. Tu padre intentó protegerte, dijo Sebastián, ayudándola a ponerse de pie. Y ahora yo haré lo mismo. Isabela lo miró, sintiendo algo nuevo nacer en su interior. Por primera vez confiaba en él. La hacienda estaba a salvo. Las pruebas contra Mariana eran irrefutables. Pero lo más inesperado fue la confesión de Sebastián. Voy a quedarme a tu lado, Isabela. Y esta vez, ella no tuvo motivos para rechazarlo. La sierra seguía siendo tan salvaje como siempre. Pero ahora, Isabela la veía con otros ojos. Ya no era solo una propiedad, era su hogar. Y Sebastián, el hombre que juró odiar, se había convertido en el amor que nunca imaginó encontrar. La hacienda estaba a salvo. Los secretos enterrados habían salido a la luz, y la justicia finalmente había sido servida. Isabela, quien llegó a estas tierras como una extraña, ahora entendía el verdadero legado de su padre. Y más que eso, había encontrado algo que jamás imaginó: un hogar, una verdad, y a Sebastián. Él había prometido quedarse a su lado, y esta vez, Isabela no tenía razones para dudar. Dos almas que comenzaron como rivales, consumidos por el orgullo y el dolor del pasado, ahora estaban unidas por algo mucho más fuerte: la confianza y el amor. Pero aquí termina esta historia. O tal vez sea solo el comienzo. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias llenas de emoción, misterio y romance. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir contando más relatos apasionantes. Nos vemos en la próxima historia.